Postdata TV. Domingo 21 de mayo, amigos, bienvenidos a esta nueva edición de Sala de Prensa. Es un placer acompañarlos desde el otro lado de la pantalla y estar en sus hogares y formar parte de esta noche de domingo. Rápidamente doy la bienvenida a mis queridos colegas aquí presentes. Que es un programa que interioriza, le da muestra de cómo es una reunión de periodistas antes de realizar la cobertura para analizar temas nacionales e internacionales. Isabel, ¿cómo estás? Buenas noches. Miriam, ¿cómo estás? Buenas noches a todos que nos siguen a través de las pantallas de Postdata TV. Bastante información la que les vamos a traer a todos a ustedes en esta noche para analizar y revisar el contexto, no solo nacional, sino también internacional y cómo repercute en nuestro ámbito. De esta manera arrancamos y pues quédese con nosotros. Noticias destacadas, noticias que causaron mucha controversia esta semana, aprendidos, no aprendidos, noticias internacionales. Wendy, ¿cómo estás? ¿Cómo están, compañeros? Bienvenidos a todos los telespectadores a esta hora de la noche. Como es de costumbre, todas las semanas hay temas que repercuten, causan repercusiones, manifestaciones en el ámbito judicial, sociedad, político, internacional. Y como es de costumbre, nosotros estamos para brindarles toda la información y usted toma la última decisión. Así también el ámbito internacional causó controversia esta semana, nos dio dudas, tuvimos que estudiar muchas cosas. Es tiempo de dar la bienvenida a quien se suma nuevamente a Sala de Prensa, puesto que está con algunos problemas de salud. Martín, qué bueno tenerte aquí. Eres un gran aporte para Sala de Prensa, es un honor tenerte aquí. Bueno, muy buenas noches a todos los televidentes y bueno, los estaba extrañando y obviamente extrañaba el programa. Naturalmente, una semana bastante agitada, ¿no? En el tema informativo. La información es dinámica y obviamente semana tras semana la información va creciendo, va variando y en esta semana hay temas muy candentes. Ya esperemos que para la próxima sala de prensa o la subsiguiente tengamos ya a nuestro jefe de prensa aquí, Walter Ocio, quien se encuentra, lo reiteramos, de vacaciones en Estados Unidos. Un abrazo muy fuerte a Walter. Entre tanto, iniciamos de lleno con la información, el desarrollo, el análisis de lo acontecido en esta semana. Hubo mucha repercusión, continuó la repercusión en torno al caso Coimas en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Recientemente se dio a conocer la detención preventiva del ministro, Wendy. Ya este tema de presuntos hechos de corrupción, específicamente en la cartera de Estado del Ministerio de Medio Ambiente, se generó desde el pasado sábado, en el cual supuestamente la ex autoridad habría presentado la renuncia. Sin embargo, la ministra de Comunicación, Gabriela Alcón, ratificó que fue el presidente quien le pidió que pueda presentar su renuncia. El pasado jueves duró 7 horas la audiencia cautelar para determinar la determinación jurídica de esta ex autoridad y se determinó de que iba a estar recluido en el penal de San Pedro durante 6 meses mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes respecto al denominado caso Coimas Millonarias. 6 meses de detención preventiva en San Pedro. El juzgado
Juzgado Cuarto de Instrucción Anticorrupción determinó 6 meses de detención preventiva en el penal de San Pedro para el exministro de Medio Ambiente y Agua, Juan Santos Cruz. 6 meses de detención preventiva en San Pedro. Algo injusta porque no se logró probar nada, pero... Este caso se investiga a denuncia del Viceministerio de Transparencia sobre presuntas coimas que se habrían cobrado en el Ministerio de Medio Ambiente a cambio de contrataciones. En ese mismo caso, un sobrino de Santos Cruz y una exfuncionaria ya se encuentran detenidos preventivamente. Determinar eso, nosotros abogados tenemos. La información fue proporcionada por el abogado del exministro, quien indicó que se apelará a esta decisión. 6 meses de detención preventiva, su sobrino y una exfuncionaria. Además se amplió a quien era la recaudadora. Esta investigación se habla de la compra de bienes con estas coimas en primera instancia recaudadas, según daban a conocer el supuesto allegado de Juan Santos Cruz, de 19 millones de bolivianos total recaudado, según él, datos que daba a conocer. Entre tanto, se realizan las investigaciones. Exactamente, y justamente el pasado miércoles, un día antes de la audiencia cautelar de la exautoridad, el fiscal departamental de la ciudad de La Paz, William Alaves, quien manifestó y detalló algunos bienes que ellos habrían adquirido durante 3 meses. Solamente duró 3 meses, en el cual adquirieron más de 11 propiedades, además de 27 inmuebles, frigoríficos, que hicieron un total de más de 2 millones de bolivianos. Esta adjudicación se hizo a través de empresas, Martín. Bueno, a ver, ¿qué es lo que sucede? Se destapa un caso más de corrupción, pero, bueno, las coimas. ¿Cuál es la dinámica que existe para la adjudicación de las obras que se ejecutan tanto en el gobierno central, departamental y municipal? ¿Cuál es el sistema? Se ha creado el SICOES, donde se debería colgar la información para la licitación de una determinada obra o adquisición de un bien o servicios. Se supone que ese es el procedimiento de transparencia para poder evitar precisamente estas coimas. Pero sabemos que en la estructura del Estado es parte ya del día a día estas coimas, millonarias o no, pero coimas al final. Claro, que no ¿verdad? solamente es un caso el tema de coimas, corrupción, sino se ha develado diferentes casos, proyectos que se han entregado, no solo en esta gestión, proyectos que se han entregado en pasadas gestiones. Según yo, uno de los que más generaría el tema de las coimas es el tema carretero. También lo denunciaba el diputado Arce, las coimas en la Administradora Boliviana de Carreteras, porque son proyectos realmente millonarios. Y se puede hablar de coimas en diferentes porcentajes. Yo te doy un 1% de lo que va a costar el proyecto y todo, pero hay el caso UPRE, hay el caso ABC. Ahora, hablamos de un sistema, un SICOES, que si bien funciona hace mucho tiempo atrás, yo he tenido la posibilidad de usarlo tanto para buscar como también para ofertar. Se realizan desde diferentes instituciones lo que llaman puertas abiertas para proveedores, para servicios. Sin embargo, sale el presidente a pedir que la GETIC actualice lo que son las bases de datos, cree lo que es el gobierno electrónico para que todo sea transparente. Si no es transparente por el SICOES, al que todos tenemos acceso hasta cierto punto, porque sí, se tiene un código para subir los datos si eres una empresa, se tiene un código para bajar otros datos si quieres adquirir un servicio, pero está ahí el servicio y el monto de adjudicación. Ahora, se supone que se adjudican también, se buscan siempre los precios más bajos, ¿no? Para abaratar los costos, para que salga menos, para que rindan más también los planes operativos. Entonces, ¿cómo surge este tema? Sale el presidente a pedir transparencia. Precisamente el SICOES y la ley SAPCO se aprobaron justo para fiscalizar este tema de las adquisiciones y la relación comercial con el Estado. Contra la corrupción. Claro. En pasado, tú hacías mención al tema de las carreteras. Había una empresa que se adjudicaba siempre, que era de un exministro Petrichevich, durante la gestión del MNR. Él, adjudicaba todas las carreteras. Precisamente cuando llegó a destaparse este hecho de las, no coimas, le llaman ellas comisiones, ¿no ve? Entonces se hizo la ley SACO y el proceso de licitación. Pero también
podemos observar, y haciendo referencia a lo que decías tú, el tema de la licitación de las carreteras. En ABC, ¿qué es lo que sucedió? Se alteró documentos, o sea, ya habían ingresado, ya se habían abierto los sobres, se supone que los sobres tienen que ser en un acto público donde se abren los sobres, pero después viene un proceso de calificación. Si tú has cumplido, puedes tener la oferta menor, pero te falta un documento, entonces te descalifican por eso. Denuncias. En años pasados ha habido un montón de empresas que precisamente se han visto afectadas porque las otras empresas han dado este porcentaje de comisión para las autoridades. ¿Quién las cobra? ¿Cómo las cobra? Eso. Sin embargo, llama la atención que este ministro, al igual que muchos, bien lo decía el diputado Colque, este hecho no es solo de este gobierno, es de gobiernos anteriores, y él incluso confirmaba que existió corrupción en el gobierno de Evo Morales, y esto echaba la culpa a los españoles, puesto que según él, los españoles habrían traído esta cultura corrupta al país. Pero llama la atención este hecho que da detención preventiva de 6 meses al ministro de Medio Ambiente y Agua, ministro que en 3 meses realizó operaciones millonarias y nadie daba cuenta de esto, nadie denunciaba, sino este allegado. Ahora, es un ministerio que ha sido bastante observado, no solo por el tema del ministro, se ha denunciado en algunos casos directores, se ha denunciado en algunos casos viceministro. Es un viceministerio que está otorgado en su mayoría a los interculturales. Exacto. El ministro Santos, bueno, el ahora ex ministro Santos sale del sector de los interculturales. Exacto. Tiene una directora que es Angélica Ponce, que ha sido observada por las mujeres interculturales. Tiene otros directores que vienen también de estar. Ahora, en el caso del ABC, Henry Nina también viene del sector intercultural, que ha sido bastante observado, y en alguna oportunidad el senador Félix Acpi, que también es parte de los interculturales, es de la zona de Caranavi, de los Yungas del norte de La Paz, decía, ¿por qué nos quieren echar la culpa a los interculturales cuando nosotros venimos a aportar? Sin embargo, ahí está también la prueba. Es un ministerio otorgado a este sector, que en el cambio ya de autoridades, ahora se le pone a la cabeza a un alteño. Exacto, y justamente para destapar la olla, como se diría, ¿no? Esta denuncia surge a través del Viceministerio de Transparencia, quien tuvo acceso a un testigo protegido, llamémoslo así, ¿no? Porque esta persona fue quien denunció los presuntos hechos de corrupción que se habrían suscitado dentro de esta cartera y los bienes que habrían adquiridos y fueron dados a conocer por el fiscal William Alave. Se hubiese realizado a través de 7 adjudicaciones en todo el país. ¿Qué es lo que han comprado con ese dinero? Han comprado primero un frigorífico en Cobija, que es un frigorífico muy grande. Han comprado 2 haciendas en la Cobija, en la comunidad de Bellaflor. Han comprado una camioneta Hilux, una vagoneta Mitsubishi, una vagoneta Prado, un Hammer, un camión rojo en Tarija, y ella se refiere que hubiesen adquirido aproximadamente 27 inmuebles que estuviesen distribuidos tanto en la ciudad de Cobija, en Santa Cruz, como en Tarija. Hechos que llaman la atención, puesto que esto se realiza en el departamento de Pando en su mayoría de los casos. Por eso es que algún diputado, especificando, ¿no? El diputado Héctor Arce decía, este es el capo de Pando, puesto que se compró ganado, se compraron bienes inmuebles, se compró movilidades, se compró distintas cosas con los montos económicos recaudados por esta supuesta comisión entregada, pero esto causó el cambio de ministro. Ahora se posesionó a lo que es Rubén Méndez, quien es representante de la Ciudad del Alto, y este fue el momento de la posesión. Sí, así lo hace que nuestros próceres de la liberación, nuestros héroes de la resistencia contra el Estado colonial y el pueblo boliviano lo premien. Caso contrario, lo castiguen. Queda posesionado como ministro de Medio Ambiente y Agua del Estado Plurinacional de Bolivia. Para lograr llegar a los objetivos de la Agenda 2025 en temas de agua, saneamiento, riego, como dice el poeta, y tendrá el ministerio un letrero que dice, Amar Suaichu Masiquita.
trabajaremos con mucha transparencia, con ética. Trabajar con transparencia, con ética. El presidente en este acto de posesión llamó duramente la atención a los ministros y viceministros y autoridades, funcionarios funcionarios públicos en este caso, a mantener el apellido limpio. Y es algo muy importante, yo lo resalto, puesto que todas las autoridades en este caso han sido observadas, en este caso el gabinete ministerial, por diputados del movimiento al socialismo, e incluso dijeron que el gabinete es un gabinete corrupto. Escuchamos a Luis Arce recomendando al nuevo ministro y a sus ministros. Que proviene también como aporte de nuestras organizaciones sociales de Alto, estamos seguros que como buen alteño va a hacer quedar bien no solamente al pueblo boliviano, sino sobre todo al pueblo alteño, viendo lamentablemente algunas cosas que no estamos contentos, por supuesto, indignados con hechos que no condicen con la conducta revolucionaria, con la conducta de una persona que está comprometida con que todos los ministros, todos los servidores públicos tomen en cuenta que al final lo más importante que dejamos cuando venimos a servir a la patria, cuando venimos a servir al país en los diferentes puestos de trabajo que pertenecen al Estado boliviano, es dejar el apellido limpio para nuestros hijos. Dejar el apellido limpio, pero sin embargo dio a conocer que este nuevo ministro es una cuota de poder de organizaciones de la ciudad del Alto. Bien lo decíamos, el exministro era de los interculturales, las organizaciones sociales proponen nombres y se pone a una nueva autoridad, hecho que es observado también por la oposición y el movimiento al socialismo. Bueno, comparto contigo y destaco la reflexión del presidente, y yo iría más allá. No solamente a autoridades, yo creo que el actual de cada persona debe estar enfocado precisamente a eso, a que tú heredes el apellido, o sea, en todo el tiempo, no solamente cuando eres autoridad, en el día a día, en el trabajo, en las relaciones interpersonales que uno tiene que mantener limpio el apellido. Yo siempre les he dicho a mis hijos, si soy pobre es porque soy periodista pobre, ¿no? Porque también tenemos colegas que sabemos que reciben plata. Entonces, claro, obviamente, lo más digno es ser pobre, pero mantener un apellido. Pero ahora, yo quisiera hilar finito. Representante del Alto, dijo, ¿verdad? Pero es potosino. Más acercamiento de Arce con el Alto. Y lleva copa aplaudida. Le da el espacio al Alto que Evo Morales no le dio. Y que fue reclamado incluso en tiempos de candidatura. Exacto. Agarraron, cuando se posesionan siempre los primeros gabinetes, sea en los gabinetes municipales, en los departamentales y en el central, siempre reclaman el tema del Alto. En algún momento se escuchaba, los salteños hemos servido solamente para escalera, e incluso se los han recriminado desde la oposición. Los salteños son escalera. Y ellos creían que eran el voto duro. Al momento de elegir a de Evo los Morales con el mandatarios. Alto parte de eso, porque nunca les repuso el cupo que tenían después de Abel Mamani, que también era ministro de Aguas, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Claro. Entonces, y que también salió mal parado, pero obviamente no por coimas, pero por otro tipo de cosas irregulares. Después le dio el espacio a la ministra de Culturas, ¿no? Ahora concejal del Alto, digamos, en ese Pero los cupos afán ocupados en realidad por la ciudad del Alto siempre han sido pocos, muy marcados. Exacto, nos alcanza. Entonces, una mano. esta es una muestra más. Autoridades es ex viceministro de Evo Morales. Claro. Incluso por eso era cuestionado por Andrés Flores, jefe de la bancada del MAS, quien temía que se ha infiltrado. Esperemos que no se ha infiltrado. Es bueno escucharlo, Andrés Flores, lo escuchamos antes de analizar. Bueno, primero que nada, esperemos que no sea un infiltrado, que no perjudique también a nuestro gobierno, porque sabemos muy bien que nuestro expresidente siempre decía que tiene informantes dentro del gabinete de nuestro gobierno. Esperemos que este actual ministro no sea un infiltrado. Esperemos que demuestre un trabajo eficaz a nuestro gobierno. Y primera tarea que tiene el actual ministro, es tener una auditoría a los viceministerios, direcciones regionales que tiene este ministerio, lavar la imagen de este ministerio.
Escuchemos a continuación también a Alberto Astorga, quien cuestionaba esta designación. Además, entiendo que este ministro ha sido viceministro de Evo Morales, entonces acá se demuestra pues que Evo Morales está volviendo a tener su cuota. Acá se va a replicar la corrupción que se ha replicado con el exministro Juan Santos, y sin duda también acá se demuestra que Luis Arce es un esclavo de las organizaciones sociales. Luis Arce es un esclavo de las organizaciones sociales, esperemos que no se haya infiltrado más, y oposición. Y es que las organizaciones sociales también le han dado ese peso al sostenimiento de la gobernabilidad, no solo en la asamblea, sino porque se movilizan, apoyan, exigen, pero ¿hasta qué punto realmente está siendo útil este tema para luchar contra la corrupción? Más allá de que sea un infiltrado o que no sea un infiltrado, porque volvemos a recalcar que es un exministro de la gestión del exmandatario Evo Morales, lo que la sociedad quiere es que no haya corrupción. No haya corrupción. Y esperemos que durante la gestión que vaya a llevar este nuevo ministro se pueda desarrollar de forma transparente. ¿Qué es lo que la sociedad pide? La población es lo que quiere. A propósito de lo que tú dices, o sea, el gran desafío ahora del presidente Arce es inyectar políticas y normas que transparenten más los procesos de adjudicación y las relaciones del Estado con las empresas que vayan a prestar los servicios de cualquier tipo que sean, pero no solo para, cuando digo el Estado me refiero al gobierno central, al gobierno departamental y al gobierno municipal, porque también en los otros niveles hay bastante corrupción. Exacto. Y bastantes coimas. Y ahí vamos con lo que decía Isabel, puesto que el presidente ha pedido a la AGETIC que coordine con el Ministerio de Economía para que todas las adjudicaciones, contrataciones sean de manera virtual. Escuchemos al presidente con esta sugerencia. Gente que lamentablemente quiere aprovecharse de la amistad, de las fotografías, de alguna relación que se tiene con nuestro vicepresidente y con mi persona. Queremos ser aquí enérgicos y enfáticos. Nadie puede ir a nombre ni del vicepresidente ni del presidente a hacer ninguna gestión ni levantar el nombre. Que se denuncien estos hechos para ser castigados y censurados con todo el peso de la ley. No hay tolerancia a la corrupción, no hay tolerancia al tráfico de influencias de ninguna naturaleza en nuestro gobierno. Inclusive el propio Fondo Monetario Internacional tiene un área para poder combatir la corrupción, porque es un mal que lamentablemente aqueja al Estado, a todos los estados. Que hemos pedido al Ministerio de Justicia, al Viceministerio de Lucha contra la Corrupción, de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, endurecer las normativas para enfrentar este flagelo, a la AGETIC, que siga contribuyendo, que aporte al Ministerio de Economía, que está desarrollando un sistema para que sean todas las subastas, todas las licitaciones, todas las contrataciones del Estado de manera electrónica y en tiempo real, para evitar de esta manera cualquier elemento negativo que se pudiera dar en los procesos de contratación del Estado boliviano. Usaron su apellido, usaron su nombre, el nombre del vicepresidente, el nombre del presidente. Dice, no hagan caso, nadie puede hablar a nombre de nosotros. Llama la atención nuevamente a sus ministros y autoridades, además de poner en marcha este nuevo sistema que ya se está trabajando en el Ministerio. Sí, pero ¿cuántos sistemas son necesarios crear? Sí. Tenemos unidades de transparencia en los ministerios. Tenemos un viceministerio de lucha contra la corrupción y transparencia. Y tenemos unidades en las alcaldías, en las departamentales. Tenemos un sistema hasta cierto punto abierto que es el SICOE, es un sistema de contrataciones. Se realizan, ya lo mencionaba, se realizan ferias de puertas abiertas para que te presentes y ofrezcas tus servicios o compres servicios, que son las ferias a la inversa. ¿Cuántos mecanismos más son necesarios para evitar la corrupción cuando tenemos que cambiar nosotros mismos? Es como la lucha para el medio ambiente, ¿no? Cambia uno y empieza a cambiar el de tu lado, el de tu lado, el de tu lado. Eso, y el cambio empieza en uno. Siempre, sí, en uno, porque siempre hay las autoridades corruptas, pero está en la otra persona en que también quiere dar. Entonces, es que es un círculo vicioso. Obviamente, es
tú acabas de decir algo, ¿no? También la corrupción está en aquel que quiere dar, y empieza a dar, no cuando eres gobierno, sino antes, financian las campañas electorales. Ese caso de Override que ha repercutido y que recientemente ha sido causante de la extradición del presidente peruano Toledo a su país para que precisamente rinda cuenta sobre ese tema, que además ha sido un caso que ha afectado a Sudamérica, ha tocado incluso a Evo Morales, pero aquí nos hemos hecho los locos para investigar, ha tocado Ecuador, ha tocado Paraguay, ¿verdad? O sea, Brasil, varios Chile, Brasil, por eso también estaban los papeles de Panamá que se descubrían en algún momento, ahí tenemos las empresas. Entonces, parte de cómo financias, aquí hay una ley de partidos, que tienes que hacer tu auditoría de cómo reciben la plata para sus campañas, pero obviamente son pues montos millonarios, la construcción de una carretera, las obras grandes, son millones, y esas empresas tienen nomás que tener pues obviamente la adjudicación de esas empresas y entre comillas invierten antes, durante la campaña. Durante y hasta para nombrar a un ministro. Entonces, yo alguna vez escuchaba hablar a alguno de mis amigos y decía, estamos impulsando para que tal fulanito sea ministro y luego nos va a colaborar con pegas, nos decía, ¿no? Si no es entonces, pegas, es pasan. obviamente adjudicaciones, entonces por cualquier vía, por coimas o por pago de una, comilla, deudas de campaña. La corrupción, un hecho que hay que sacarlo desde la raíz y uno mismo debe cambiar en esta situación. Enseguida volvemos con más de Sala de Prensa y hablando también temas de corrupción, pero a nivel internacional. Quédate con lo que estabas esperando. Mejor velocidad, mejor precio, tecnología renovada, internet, banda ancha, wifi ilimitado de Cotel. Contrata nuestro servicio. Llámanos al 816-1000 o al 816-1216. Cotel, la cooperativa de los paceños. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Hola amigos, me llamo Donato Espinosa, parte de Vinos y Notas, al cual queremos invitarlos a que participen con nosotros, a que pasen un fin de semana muy bonito, lleno de música, lleno de arte, de cultura, junto a grandes artistas, grandes amigos. Los esperamos, como siempre, en Postdata TV. Postdata TV. Por la defensa de nuestros valores culturales. La Planadora, la verdadera casa de los folcloristas y los artistas. Postdata TV. Continuamos con Gracias por continuar junto a la programación de Postdata TV. Esto es Sala de Prensa. Muchas gracias por tenernos en su hogar. Ingresamos rápidamente al desarrollo y al análisis de noticias, en este caso, noticias del ámbito internacional. César, ¿nos explicas qué es lo que aconteció y qué causó repercusión en esta semana? Exactamente, Miriam, tenemos mucha más información, en este caso con el continente latinoamericano, pues se ha desarrollado en fronteras entre nuestro país, en el caso en el país del Ecuador.
puesto que el presidente, el primer mandatario de esta nación, Guillermo Lasso, anunció, por decirlo así, anticipadamente, otros dicen que fuera de lugar. El punto es que disolvió la Asamblea Legislativa, dejando en una contundente, por decirlo así, una crisis política que se maneja ya no solamente de esta fecha, sino ya se venían hace 2 años que el presidente está tratando de cierta forma consensuar esto, tanto con la población y con las personas que están manejando este país. La muerte cruzada con el cual él va a poder tomar decisiones de emergencia. Esto es lo que acontecía en Ecuador. Sin embargo, escuchemos el momento exacto en que se decretaba esta muerte cruzada en Ecuador. Para dar una salida constitucional al Ecuador, he decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República, que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna, para lo cual he firmado el decreto ejecutivo número 741. Además, he solicitado al Consejo Nacional Electoral la convocatoria inmediata a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos periodos. Esta es una decisión democrática, no solo porque es constitucional, sino porque le devuelve al pueblo ecuatoriano, a ustedes, el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones. Justamente el presidente Lasso menciona algo muy puntual. Es una decisión constitucional. Algo que le falló, claro. Constitución, está en la Carta Constitucional, ante todo eso. Exacto. Democrático, todas las elecciones en teoría son democráticas. Claro. Pero constitucional. Está algo diferente a lo que hizo Pedro Castillo, donde muchos señalan que ahí le salió mal. Porque este decreto firmado está en la Constitución de la República de Ecuador, específicamente en el artículo 128. Pedro Castillo no lo menciona. Claro, no lo menciona. Ese es el punto diferenciador. Agarra y él dice, señores, está aquí, no tienen por qué objetar y todo lo demás. Exacto. Pero salen los militares, sale el Congreso a pronunciarse, salen las organizaciones sociales. Que lo tenía ya conminado para un juicio, puesto que se tiene irregularidades en procesos de los carburantes, específicamente de hidrocarburos, ¿verdad? Que es el que se destapa y el que más fuerte comienza a sonar en el Ecuador, porque también se habla de temas medioambientales con respecto a los pueblos indígenas, que recordemos el año pasado e incluso para las elecciones, que fueron elecciones tardías al igual que nosotros por el tema de la pandemia, se pronunciaron incluso a nivel internacional, se hacía la denuncia ante la CIDH de pueblos que para nosotros están reconocidos en la Constitución, allá prácticamente están desapareciendo. Exacto. Pero este llega a ser el más fuerte en este gobierno. Ahora, ¿cuál es la diferencia que existió cuando el expresidente Pedro Castillo de Perú, el pasado 7 de diciembre de la gestión 2022, llegó a ser preso? Fue detenido por la policía porque todos decían que era un golpe de Estado. Esto después de que igual disolviera la Asamblea. Exacto, claro. Pero con la diferencia de que esto está en la Constitución de la República de Ecuador, específicamente en el artículo 28, en el cual establece de que el presidente puede tomar esta decisión, con la diferencia de que esto no estaba en la Constitución de política de Perú. No, entonces, en realidad sí está. Veamos las repercusiones que ha originado la decisión del presidente Lasso. ¿Qué tal si vemos las repercusiones que ha generado la decisión? Escuchemos a los congresistas. Y a los militares. Por la desesperación del señor Lasso de anunciar la muerte cruzada y han pasado los gallos de la medianoche, porque ya fueron horas de la madrugada, llegó con la Policía Nacional, con el Ejército a tomarse el primer poder del Estado de la Asamblea Nacional, sin haberle notificado a la Asamblea Nacional con el decreto de disolución del Parlamento, que llegó a ser notificado al administrador, entiendo que sobre las 10 de la mañana. Es decir, los militares de la policía se tomaron el Palacio Legislativo sin sustento constitucional. Ecuatorianos, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional mantienen y mantendrán inalterable su posición de absoluto respeto a la Constitución
y las leyes y su decisión de proteger los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos en el marco del Estado de Derecho. La posición de la Asamblea Nacional de enjuiciar políticamente al primer mandatario tiene base en una disposición de la Carta Fundamental. De igual manera, la decisión del señor Presidente Constitucional de la República de disolver a la Asamblea Nacional se fundamenta en el artículo 148 de la Constitución de la República. Por tanto, está sujeta a una norma constitucional y debe ser respetada total y completamente por todos los ciudadanos. Deseo recordar a los ecuatorianos que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son hechos que causan movilizaciones en Ecuador y ya la población anunciaba antes de que se dé a conocer este decreto que se movilizaría si se disolvía el Congreso en este país. Ahora, el presidente ecuatoriano se adelantó a firmar este decreto debido a que se conocía a que la Asamblea tenía los votos suficientes como para poder destituirlo de su cargo. Se conoce que alrededor de 92 votos eran de los 137 que tenía la asambleístas, entonces se podía solicitar la destitución directa. Sin embargo, con este decreto ella podrá convocar a nuevas elecciones. Segundo, convocamos a todos los sectores sociales y populares a la consolidación de la Asamblea del Poder Popular y Plurinacional con la responsabilidad histórica de seguir con la construcción de una agenda de consenso desde los sectores populares y enfrentar a todo este modelo dictatorial que pretende imponer el gobierno de Lazo. 3. Nos declaramos en vigilia permanente en defensa de los intereses del pueblo ecuatoriano y de la democracia de este país. O al Ejecutivo, que es presidente, vicepresidente y además quienes conformarían el siguiente gabinete, estarían dispuestos a hacerse cargo realmente de la crisis por la que atraviesa Ecuador, que no es ahora. Viene arrastrando una crisis desde el pasado gobierno. Exacto. Incluso recordarán ustedes las imágenes ocurridas durante la pandemia, donde tanto Quito, Guayaquil sufrían emergencias sanitarias, de una de las peores que se ha visto a nivel latinoamericano. Pero también la crisis política que viene arrastrando organizaciones sociales que se han manifestado. Ha habido enfrentamientos muchos más duros de los que hemos llegado a ver en nuestro territorio nacional por diferentes temáticas. Y lastimosamente, bien lo dices, es un hecho que viene arrastrándose en este país y no hay gobierno electo que hasta el momento haya puesto freno. Pero ¿qué es lo que significa esta muerte cruzada que ha convocado Lazo? Tenemos curiosidad al respecto, puesto que nosotros no tenemos esta figura en nuestra Constitución, pero en Ecuador esta es la muerte cruzada. Ahora lo vemos en este cuadro. Ahí tenemos lo que va a ser el cronograma precisamente de lo que va a ocurrir en Ecuador luego de que prácticamente se desatara lo que es el decreto del presidente Lazo. César. Exactamente. Recientemente, el pasado jueves, en el Consejo Nacional Electoral del Ecuador, la presidenta Diana Atmon estaba más o menos clarificando el panorama, puesto que la población tenía dudas acerca de lo que cómo veríamos en este caso las próximas elecciones en el Ecuador, puesto que la muerte cruzada de cierta forma magnificaba en este resultado mediante esta tentativa de posibles fechas en las cuales vayan a darse de a partir de aquí a ahora. Exactamente, el 24 de mayo se convocaría a las elecciones generales. Esto después de 7 días, porque Lazo tenía 7 días para convocar a elecciones. El 31 de agosto sería el límite de esta convocatoria. El 7 de septiembre sería la proclamación de los resultados obtenidos. Es decir, ¿cuántos candidatos irían a la primera vuelta, segunda vuelta de estas elecciones? Ahí sabríamos quiénes realmente están dispuestos a cargarse el muertito. Ahí está. Ya, vamos con el 15 de octubre se daría una segunda vuelta, de ser el caso de que ninguno de los candidatos o de los partidos logre la mayoría absoluta en la primera vuelta. 15 de octubre, segunda vuelta presidencial.
A mediados de octubre se realizaría la proclamación de los resultados de estas elecciones convocadas por el ente electoral en este país. Y a inicios de noviembre sería la posesión de las nuevas autoridades, tanto de la Asamblea Legislativa Plurinacional, del Congreso Ecuatoriano, Congreso Nacional Ecuatoriano, y del nuevo presidente, vicepresidente de este país. No sería el único presidente que no concluyó con su gestión. Anteriormente ya, si no estoy mal, los datos aseveran a que sería el séptimo presidente que no estaría concluyendo con su gestión. En este país. Exactamente, en Ecuador. Ahora, muchos hablan del posible retorno de Rafael Correa. Rafael Correa, que habría dejado una estructura ya armada para continuar precisamente con estos gobiernos progresistas en Latinoamérica, pero que tuvo que salir también de su país prácticamente, observado. Y si no recuerdo mal, igual está en Bélgica, asilado. Está ahí, exactamente. Puesto que también se le sigue procesos en este país. César. Así es, hace rato estamos hablando del tema del cronograma de los cuales podría darse la tentativa mediante el Consejo. Tenemos que ser muy claros de esta gestión a la siguiente. En menos de 6 meses, por lo menos en Latinoamérica, se ha dado 2 sucesos, ¿no? El primer suceso, el pasado 7 de diciembre del 2022, ha pasado con el tema de Pedro Castillo. Recientemente, esta semana, se ha dado con el país del Ecuador para poder, y muchos periódicos, incluso grandes analistas, señalaban el tema de la diferencia entre un gobierno y el otro. En este caso, hace rato ustedes estaban hablando del tema de la muerte cruzada. Pero ¿cuál es la principal diferencia entre esos dos? Recordemos que en Perú, la noción de vacancia que tenía Pedro Castillo para poder de cierta forma designar exactamente, la clave en esto para que ellos puedan destituirlo, y el cual él ha llamado también incluso a disolver el mismo Congreso, era que para que se vuelva, en este caso constitucionalmente, tenían que haber censurado por lo menos a 2 congresistas, en este caso 2 consejos de ministros que tenía en este caso el Pedro Castillo, ¿no? A raíz de eso él disuelve, y él quería en este caso gobernar por decreto, algo inconstitucional que pasó en el Perú. Nos vamos en el caso al país del Ecuador, donde Guillermo Lasso optó por el artículo 148, que es lo que permite disolver el Congreso tal como lo hizo, pero en este caso, si es que hubiera sido inconstitucional, si es que hubiera arrogado en uno de los temas constitucionales que era fuera de su alcance, o en este caso disolver el Congreso por la obstrucción al plan nacional por tema de la crisis política. Esos 2 puntos clave que se manejan la diferencia entre Ecuador y el Perú. Claro, la diferencia es que Pedro Castillo quería seguir gobernando, no dejando el cargo de presidente, pero Lasso fue más allá, por eso convoca a la muerte cruzada. Ni ustedes ni yo. Ahora, caen todos. Caen todos. Ahora muchas de las personas, los televidentes que nos escuchan y dicen, ¿por qué muerte cruzada? Se lo vamos a explicar a continuación, y es que la muerte cruzada es una figura legal que le permite al presidente disolver la Asamblea Nacional para poder renovar el poder legislativo y también ejecutivo. Y lo que llama la atención es que en Ecuador ya se tienen plazos, cronogramas para que el presidente pueda gobernar durante 6 meses, solo 6 meses, tiempo en el que se debe llevar adelante lo que es las elecciones. 7 días para convocarlas, o sea, todo bien todo ya estaba fríamente calculado. Sale el decreto, lo menciona, lo firma, y al la 2-3 Constitución ya tiene marcado. Al 2-3 viene ya el cronograma del Consejo Nacional Electoral, viene también ya la conformación de las diferentes candidaturas, pero ahí también hay el tema de ir observando. En estos 6 meses se paralizan aquellos juicios llamados políticos en contra del mandatario. Ayer sábado, precisamente, era donde el Congreso Nacional iba a definir o no mediante votación si la presidencia de Guillermo Lasso tenía un alto, un hasta aquí, y lo destituían. Y él agarró y se adelantó totalmente. El tema es, obviamente, político. Figuras que existen en 2 constituciones, la del Perú y la de Ecuador. Distintas. Le da la opción a salvarse de un proceso político, entre comillas, que lo denomina Lasso, por los hechos de corrupción. Le permite cesar el Congreso, pero le obliga
inmediatamente a convocar elecciones, no es que lo cierra. En el caso del Perú, en el Perú no existe la figura del cese. Martín, No. tenemos la posibilidad de cerrar el Congreso. Obvio que revocatorio tenemos, pero no se puede cerrar el Congreso. No tenemos. O sea, sucede lo mismo que en el Perú, porque Pedro Castillo cesó el Parlamento y se autoproclamó presidente, o sea, que era dictador. Exacto. Era un autogolpe. Eso es lo que podría ocurrir aquí. Aquí se incluye una figura jurídica que se llama el revocatorio. Exacto. Eso se incluye en la Constitución para que toda autoridad electa que pase les el quita la medio potestad. tiempo, ¿no? Claro, Medio en Perú tiempo de su y en gestión. Ecuador tienen la potestad los parlamentos de destituir al presidente, ¿no? En el caso tiene una figura, tiene dos formas, ¿no ves, César? La primera es el de que no le compete constitucionalmente. En el otro tema es de la obstrucción del plan nacional que se maneja en una crisis política. Exacto. Él decía, quieren que aplique todo mi plan nacional en menos de la mitad, porque todavía es casi como nosotros, ¿no? Están más o menos a la par. Las elecciones fueron en 2021, las nuestras Claro. el 20. Fines y está, de 2021. y está más o Dos menos a años la de par en gobernación, tiempo. dos Claro. años de- Y él decía, me quieren obligar a aplicar todo el plan de como 5 años en 2 años. Entonces, acá se aplica el revocatorio bajo el principio democrático, ¿no? Del ejercicio democrático de la democracia directa, que es que el pueblo decide. Le quitas esa potestad al Parlamento. En el pasado éramos un sistema representativo, ¿no? Ahora es a medias. Entonces le das la potestad al pueblo que diga si se va o no se va. Si hay mucha corrupción, entonces se suspende y se va el Y presidente. ahí juega mucho el voto duro, Claro, voto duro de cada claro. candidato aquí en Bolivia. Pero cuando se aplicó la primera vez, cuando se destituyó a Manfred Reyes Villa, José Luis Paredes, y se destituyeron a una veintena de alcaldes del MAS, Evo Pero- Morales dijo, no, aquí esto Evo es Morales salió me van a derrocar triunfante. hasta consolidando su año de gestión. Entonces ahí le puso un candado y por eso es la llenada de libros, todo el proceso ese que hay para poder recién pedir Pero la Evo ley de Morales convocatorias de fue revocatoria. Lastimosamente revocatoria y ganó. Ahora concretamos, puesto que tenemos muchas delaciones, pero en cada país se manejan distintos métodos, en este caso para poder controlar el tema de la justicia, el tema del mandato, ¿verdad? Entonces, pero algo que estábamos hablando hace rato, el tema de la corrupción. Exacto. Algo que sin duda en común se maneja no solamente en nuestro país, sino se maneja incluso fuera de nuestras fronteras, manejar el tema de la corrupción. Y el juicio político que se maneja con Guillermo Lasso se inicia en el origen, por decirlo así, las siglas políticas, en este caso de FLOPE, que es la empresa de flotas petroleras del Ecuador, exactamente, estaba de cierta forma vinculado con el consorcio Tankers. Entonces, ¿qué es lo que hace? Antes de poder esquivar, por decirlo así, Guillermo Lasso con esta medida que maneja de disolver el Congreso, lo estaban enjuiciando en este caso por el peculado que se ha manejado, el desvío de fondos que bueno, en este caso las pertinencias se les dará con las investigaciones, pero el punto es que la corrupción misma no solamente afecta a un país, sino afecta a un montón de países, y en este caso hay que tener mucho cuidado del tema de que pase lo que pase, a veces cuando nosotros tenemos el poder, tenemos esas grandes cosas que de cierta forma tengamos a nuestro cargo la población entera, tenemos que saber de cierta forma gobernar, ¿verdad? Exacto. Bien lo decía, dejando el apellido limpio. El gran problema es tanto Castillo como Lasso no tenían un parlamento como el que tenía Evo Morales, con una gran mayoría. 2 tercios, ¿no? Ahora, por Con ejemplo, aplanadora a Arce con la fracción de los arcistas y evistas le está costando también. Ni tiene mayoría. Entonces, claro, en cambio Ecuador tenía un parlamento contrario, una unión de la oposición, y era ya casi un hecho que lo iban a destituir. Entonces él agarró ahí la figura para salvarse y obviamente lo que se dice en términos jurídicos, fondear el proceso. Lastimosamente, tanto Lasso como del Castillo salieron de manera irregular, pero tienen
bolsillos llenos por estos hechos de corrupción denunciados en ambos países. Sí. Ahí tiene, la corrupción no solo tumba autoridades, sino gobiernos. Exactamente, exacto. De todas formas nosotros, cada país tiene su propia situación, su propia problemática que se maneja en Latinoamérica, y así como hay manchas, nosotros también tenemos un pequeño huequito que tenemos que cubrir en este caso, ¿no? Nos tenemos que ir a un corte, mucha más información detallada en nuestro siguiente momento. Quédate con Mujeres inspiradoras, valientes, empoderadas, soñadoras, nobles, trabajadoras, mujeres valientes, mujeres en lo alto, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, solo por Postdata TV. Postdata TV. ¿Prolimpia sus órdenes? ¡Qué buen servicio! Es un placer atenderlo. Prolimpio es confianza. ¿Qué tal amigos? Yo soy Gambron y les traigo grandiosas historias y magníficas aventuras. Todo esto a través de la Friki Mesa y a través de Postdata TV. Postdata TV. Continuamos con Gracias por continuar junto a Sala de Prensa. Este es nuestro último bloque y nuevamente le agradecemos por tenernos en su hogar y sintonizar Postdata TV. Hablamos de un hecho que todavía continúa causando repercusión a nivel nacional, los hechos denunciados por pederastía en la Iglesia Católica. Específicamente se observan a jesuitas católicos que fueron aprendidos esta semana. Yo creo que ya no hablamos solo de una congregación, en este caso como era la Compañía de Jesús, sino hablamos ya en términos más globales de sacerdotes católicos. Exacto. 4 departamentos específicamente serían, 6 en los denuncias cuales concretas. estarían recepcionando denuncias en distintas entidades jurídicas. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta de que hay un ex jesuita que es Pedro Lima, quien llegó de Paraguay para poder brindar su declaración, que es importante y prescindible para que pueda ampliar las investigaciones que se están desarrollando en torno al ex jesuita que ya falleció, Pedro Pedrajas, quien abusó a más de 80 menores de edad, entre ellos adolescentes, y justamente llegó el pasado jueves para poder brindar su declaración ante el Ministerio Público de Cochabamba. Él señalaba de que las declaraciones que iba a brindar iban a ser sensibles, sin embargo también apuntaba de que si estos hechos se iban a denunciar en 2021, tal vez iba a cobrar más fuerza para poder retribuir a las investigaciones que ya se van desarrollando desde hace semanas atrás. Incluso decía, espero que mi vida no corra riesgo, que no me pase nada en Bolivia, puesto que él llega tras denunciar a el periódico del país, El País, estos hechos de pederastía al interior. Renuncia a la protección que tenía en el Paraguay, renuncia a esa protección y llega a territorio nacional a aportar con este tema de las investigaciones donde se han pronunciado diferentes actores políticos, la sociedad en general. Veíamos a padres de familia protestando en las calles, veíamos también a la Asociación de Exalumnos del Colegio Juan 23 pidiendo que, si bien se continúe con estas investigaciones, no se estigmatice al colegio o a la formación que te da el colegio. No solo a este colegio, sino a San Ignacio, aquí cerquita. Católicos, claro. Se realizaron allanamientos, la Fiscalía y otras al Colegio San Calixto. Allanamientos justo al lugar donde también los padres de familia llegaron a protestar y pedir a que los sacerdotes puedan cumplir con
con estos hechos delictivos. Y no estigmatizar al colegio, eso es lo que pedían, por lo menos en el San Ignacio, aquí en la zona sur de la ciudad. Yo creo que va eso para todos. Yo recibí una formación católica en un colegio católico y sí, el tema de la formación o el estigmatizar tal vez a una institución educativa, creo que no es el camino, porque mal que bien los delitos, el delito es intuito persona. Exacto. Son personales. Tú no enjuicias a toda una institución por un robo. ¿No ve? No, claro. O sea, no enjuicias a toda la academia policial o a toda la policía por un policía que trajo un auto robado. El punto es que hay muchas observaciones al clero de la Iglesia Católica, puesto que muchos de ellos sabían estas denuncias de pederastía al interior de distintas unidades educativas católicas, pero no fue procesado ningún sacerdote. Esa es la observación. El pasado jueves justamente se aprendió a un sacerdote vinculado en presuntos hechos de abuso sexual a un menor de edad. Sin embargo, también se tiene a otro sacerdote dentro de este departamento, en Tarija específicamente, pero también en Sucre, que también la Defensoría ha informado de que se habría atendido a un sacerdote quien habría presuntamente abusado sexualmente de un menor con discapacidad mental. Veloz, Martín. Bueno, el tema, sabemos, y lo decía Isabel, el delito es personal, pero yo creo que con este caso, la Iglesia Católica, hablando en términos de Vox, está entre las cuerdas. ¿Por qué? El tema no es por qué el cura violó, por qué no. El tema es que hay cuestionamientos a ciertas normas de la Iglesia. La primera, el secreto de confesión. Que sean ¿Hasta escudados. dónde es el límite? Porque obviamente el cura violador había confesado a varios de sus superiores en secreto de confesión. Entonces, ¿dónde está el límite? ¿Dónde hay el criterio de los curas de poder revelar? Martín, en torno a este tema, son distintos los puntos que se cuestionan y las percepciones que se tienen tanto de fieles católicos y los que no son fieles de esta religión. Sin embargo, le dejamos a usted que evalúe este tema y le damos un punto final a esta edición de Sala de Prensa. Amigos, gracias por acompañarnos en esta edición. Nos despedimos. El tiempo es corto en televisión y sin dejarles un pequeño consejo fuera de la información que nosotros le hayamos dado, y nos emitimos tal vez en este caso a la Biblia, es uno de los libros más antiguos, donde dice: ante esto procuro tener una conciencia sin ofensa ante Dios, pero mucho más con los hombres. Hechos 26:14. Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego.